Después de haber construido nuestro prototipo del mecanismo piñón-cremallera y haber elaborado un modelo computacional, obtuvimos nuestros resultados mediante gráficas, donde pudimos obtener la velocidad y posición del auto en cierto tiempo. Tuvimos que tomar en cuenta diferentes errores y problemas de nuestro mecanismo y del programa en MATLAB para poder crear las soluciones más adecuadas. La manera en que hicimos el mecanismo fue mediante el material MDF, un tipo de madera altamente resistente que a la vez es accesible y asequible. Una vez habiendo conseguido la madera, procedimos a descargar los documentos de las piezas en el formato correcto y las mandamos a cortar a una cortadora láser. La madera que utilizamos fue una que tendía más a ser delgada, por lo cual imprimimos las piezas dobles en caso de ser necesario un segundo modelo. El primer modelo que armamos no era tan eficiente y nos encontramos con algunos problemas a resolver. Por errores de cortado, el paso del piñón no era el mismo que el paso de la cremallera, por ende no embonaban perfectamente. A su vez, la cremallera no contaba con agujeros para insertar los tornillos que permitían el movimiento de los brazos, por lo cual, al moverlo de manera constante, se zafaban las piezas. Aunado a esto, las paredes no estaban unidas de manera correcta al piñón, por lo cual el volante no funcionaba y el piñón sufría fricción por parte de las paredes. En el segundo modelo que armamos, colocamos separadores entre todas las piezas para que no sufrieran fricción entre sí, a su vez que pegamos el piñón y el volante al tornillo central para lograr que, si se movía el volante, el piñón reaccionara de manera igual. Aunado a esto, pegamos las paredes a la base que sostiene la cremallera, para lograr más estabilidad, por ende, más libertad de movimiento al mecanismo sin temor a desprenderlo. Además, el mecanismo exterior conectado a los brazos lo modificamos al poner separadores pegados a cada extremo de la cremallera, y dejando que en medio de estos pasara un tornillo de cada brazo, y así permitir el movimiento rotacional de los brazos. Una vez habiendo hecho estos cambios, el mecanismo funcionó en su totalidad, permitiendo así hacer los futuros cálculos matemáticos requeridos para el reto. Con las siguientes fórmulas relacionamos el ángulo del piñón y del volante con el ángulo de las llantas. Con la primera fórmula, insertando el ángulo que se van a mover, obtenemos la distancia lineal que se mueve la cremallera. Y con la segunda fórmula, usando esa distancia lineal que obtenemos, podemos sacar el ángulo al que se van a mover las llantas. En nuestro prototipo, el número de dientes que tenía el piñón era de 26, el paso era de 1 centímetro, y si aplicábamos un ángulo de 22 grados al engrane, obteníamos una distancia lineal en la cremallera de 1.58 centímetros. Con esa distancia, y sabiendo que el radio de los brazos es de 4 centímetros, obtuvimos que el ángulo al que se movían las llantas era de aproximadamente 23.3 grados. En la fase experimental, utilizando el software Tracker, obtuvimos que las llantas se movían a 20.3 grados. Esta diferencia en los resultados se debe a que nuestro prototipo del piñón cremallera no es tan exacto como lo sería uno aplicado en la vida real. Además de que pudo haber un margen de error al hacer los cálculos en el software Tracker, debido al ángulo desde el que grabamos el prototipo, entre otros factores. Para la creación del algoritmo en MATLAB, se comenzó introduciendo las variables que serán indicadas por el usuario, que se utilizarán para el cálculo de la aceleración del vehículo. Una vez obtenido esto, se utilizará este valor para calcular la velocidad y la posición del vehículo. Para eso se crea un modelo matemático basado en el método de Euler que será introducido en un ciclo for, que usará la razón de cambio de la velocidad y la razón del cambio de la posición por la razón de cambio del tiempo para darnos todos los valores de velocidad y de posición en un tiempo de 10 segundos. Una vez obtenidos todos estos valores, se convertirán en vectores para poder graficarlos en MATLAB. Una vez obtenido el programa, realizamos corridas de sensibilidad, variando tanto delta T como la fuerza del motor y el ángulo del vehículo. Por ejemplo, usando delta T igual a 0.1, generamos estas gráficas de aceleración contra el tiempo, velocidad contra el tiempo, posición contra el tiempo, velocidad en X contra velocidad en y posición en X contra posición en Y. Así también, con delta T igual a 2 generamos las siguientes gráficas.
Por otro lado, en las gráficas variando la fuerza del motor y el ángulo, pudimos observar que las velocidades y posiciones con respecto del tiempo se incrementan al incrementar la fuerza del motor y el ángulo. Por ejemplo, estas gráficas las obtuvimos con la fuerza del motor igual a 300 newtons y el ángulo igual a 30 grados. Las siguientes las generamos con una fuerza igual a 500 newtons y un ángulo igual a 50 grados. Finalmente, esta última la obtuvimos con una fuerza igual a 1000 newtons y un ángulo igual a 100 grados.